Que el Señor te bendiga en esta tarde tan hermosa que el Señor nos ha dado. Y sé que Dios tiene cosas grandes para nosotros en este día. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos hemos venido con nuestra copa boca arriba para recibir lo que Dios tiene en esta tarde? Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Si usted está por primera vez en este lugar, le decimos bienvenido. Amén. Con este fuerte aplauso. ¿Me ayudan con sus manitos? Sé que es un día muy especial porque mi esposa, mi amiga, mi compañera de camino, ¿verdad? Está cumpliendo años. Y realmente me siento muy contento porque Dios nos ha dado solo días buenos. No tengo ningún día en la vida de 36, ¿verdad? No me equivoco, 36. De 36 años de casado que la hayamos pasado mal. Todos los días han sido buenos. Cada cumpleaños lo hemos celebrado a lo grande, con salud. Dios ha sido bueno con nosotros y por eso estoy muy agradecido con el Señor. Así que felicidades a mi esposa por este cumpleaños. Que el Señor le bendiga, ¿verdad? Amén. Y que me le dé salud el Señor, ¿verdad? Le dé siempre esa sonrisa que tiene siempre, ese cuidado que tiene hacia nosotros. La verdad que es una gran mujer, una gran madre, una gran abuela. Llena todos los requisitos de esa mujer virtuosa que la Biblia menciona. Así que estoy muy agradecido con el Señor porque Dios fue bueno conmigo. Fui bendecido. El bendecido realmente soy yo. A ver, soy bendecido porque Dios me amó tanto que me dio ese privilegio de tener una vida al lado de ella. Es que te amo mucho, Dios te bendiga, que te dé salud y te dé mucho tiempo de vida, ¿verdad? Siempre estamos ahí, ¿quién se muere primero? No me acuerdo quién estaba contándonos que su esposa le decía, mira, si yo me muero primero, vos tenés que morirte inmediatamente. Y si no te voy a mandar antes, le dice, porque no te quiero dejar vivo. Pero ella está muy de acuerdo en que yo me muera y ella se queda. Estamos muy de acuerdo, no hay problema. Y de todas maneras no peleemos. Yo soy el mayor y el que estoy más cerca del tiempo final. Y le digo, ya, creo que estoy viviendo el 80% de mi vida ya lo viví. Empecé a vivir el 20%. Si es que el Señor me diera los 80 años. Pero si no, ya estamos en el 90% de la vida. Así que ya. Entonces, como decía ella, comenzamos a pensar cosas diferentes. Ya nuestros planes son diferentes a los que teníamos hace 20 años. Gloria al Señor por la vida que Él nos ha dado. Así que felicidades otra vez. Amén. Dios te bendiga. Amén. Un aplauso fuerte a ella. Es hermoso. Dale gracias al Señor por ello. No voy a predicar, pero tengo el privilegio y el honor de presentarles un nuevo orador en esta tarde. Sorpresa para ustedes. Ya lo conocen. Ha comenzado a ayudarnos con las enseñanzas acerca del escudero. Y qué hermoso, hermanos, conocer personas como estas que se entregan al Señor y están apasionados por el Señor. Es una bendición esta familia, nuestra iglesia, sus huellas. Y para mí es un honor presentarles a nuestro hermano Edwin Torres. Tenemos ya casi un año de haberse incorporado a nuestra familia. Bienvenido, hermano Edwin. Le entregamos aquí el lugar para que usted nos traiga la palabra. Gracias. Que Dios le bendiga. Gracias. Un aplauso fuerte. Amén. Tengo un poco de calor. Primeramente me disculpan, pero la chaqueta se quedó con mi esposa. ¿Ok? No creo que sea necesaria en este momento. Como dijo el pastor, mi nombre es Edwin Torres, mejor conocido como el hermano Edwin.
el que tiene el objetivo y la meta de aprenderse los nombres de todos los hermanos en esta iglesia. Y estoy haciéndolo bastante bien. Tengo como un 50% cubierto ya, ¿ok? Nosotros llegamos hace unos 10 años aquí a Pensilvania, procedentes de Puerto Rico. Vivimos toda nuestra vida en Puerto Rico y hace 10 años tomamos la tarea de relocalizarnos a Estados Unidos por razones de trabajo y aquí nos quedamos. Y hemos hecho de este lugar nuestro nuevo hogar. Fui alcanzado por el Señor ya bastante en la viejitud, casi a los 42 años. Fue que el Señor me alcanzó, escuché su voz, acepté su llamado y desde ese día, mi hermano, siendo un hombre de ciencia, experto en computadoras a los 42 años, rodeado de gente que no cree ni en la luz eléctrica, el Señor me llamó, me tocó y aquí me trajo. Y yo sé que si Él lo hizo conmigo, lo hace con todo el que así lo desee, ¿verdad? La palabra de hoy es una palabra que no es solamente una porción de la Escritura, sino vamos a estar revisando diferentes porciones de la Escritura, poniéndolas todas en un sentido donde armamos este rompecabezas que a veces pensamos que es sencillo, pero no es tan sencillo porque si no tenemos el entendimiento y el conocimiento, ¿cómo vamos a ponerlo en práctica, verdad? Es bien importante conocer todas las piezas para saber cómo es que debemos estar caminando. Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hijos de Dios o los justos no hagan ¿qué? Nada. Si los hijos de Dios que estamos aquí no hacemos nada, eso es lo único que el mal necesita para salir airoso. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar todo el tiempo ¿qué? Actuando, esforzándonos, llevando a cabo para que el mal no triunfe y el que triunfe sea el reino de los cielos, ¿verdad? Antes de empezar con la palabra, que el título que le puse a esta prédica se llama Caminando en el entonces de Dios, y vamos a entender por qué el entonces de Dios. Vamos a primeramente que nada a orar, ¿ok? Señor, venimos ante tu presencia con corazones dispuestos a recibir tu palabra, mi Dios. Que seas tú tomando el control y siendo guiados por tu Espíritu Santo, el cual nos redarguye y revela lo que tú tienes preparado para nosotros, mi Dios. Declaramos que tu palabra no regresa atrás vacía, Señor, y se cumplirá el propósito para el cual es enviada. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Como les dije ahorita, todo lo que necesita el mal es que los hombres de Dios no hagamos nada. Y en muchos casos, el creyente, con la falta de acción, provoca ¿qué? Cosas que no son las que estamos esperando y los resultados que esperamos. De igual manera, el no creyente o el que no ha recibido a Jesús como su Salvador, por la falta de acción de dar un paso al frente y simplemente confesar con su boca que Jesucristo es el Salvador, provoca ¿qué? Inacción. ¿Y quién va a triunfar? El mal. O sea que siempre es necesario que nosotros demos un paso al frente, al ser creyente y al ser no creyente, en ambos casos. Vamos entonces a ver un momentito aquí la palabra del Señor. Vamos a estar viendo muchos versículos y ustedes ponerse de pie y sentarse según los vayamos poniendo en pantalla, ¿ok? El primero que vamos a ver es Efesios 5 del 14 al 16. Dice la palabra del Señor, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo no sé si se han dado cuenta, pero los días últimamente no son muy buenos, que digamos, ¿verdad? Y no creo que se vayan a poner mucho mejor, porque en su palabra está escrito lo que va a suceder y estamos acercándonos a esos tiempos, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Primeramente, que nos despertamos de los muertos, despertarnos. Le está hablando a alguien que está claro lo que eso significa.
Y el primero que fue ministrado con esta palabra es un servidor, que por circunstancias familiares o por las que fueran, tomó la decisión de meterse en la cueva y dormirse. ¿Ok? Pero el Señor, ¿sabes qué? Me despertó, me levantó y aquí estamos nuevamente, llevando a cabo lo que Él nos llevó a hacer, ¿verdad? Y es algo bien importante que aplica al creyente y al no creyente. Cuando hablamos primeramente de despertar, el no creyente tiene algo que hacer y es simple. Es confesar con su boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esa confesión es una confesión pública, audible, confesando que Cristo es su Salvador. Y es algo bien importante. Y ahí es que comienza una nueva aventura para el no creyente, ¿verdad? Y para el creyente, el despertarse de los muertos, ¿qué significa? Muchas veces el creyente está caminando en el camino estrecho, ese camino estrecho que lleva a la salvación, y no tenemos duda de eso, pero a veces nos quedamos dormidos en ese camino o nos conformamos con lo que hemos hecho en ese camino. Y muchas veces es necesario que detenerse en ese camino estrecho y hacer algo que se llama sacudirse los zapatos o las sandalias para sacar todo ese terreno acumulado que llevamos, que ya no es grato para el Señor y que muchas veces nos sigue porque se ha hecho parte de nuestro día a día y no lo vemos, que es necesario despojarnos de él. Después dice al final, no como necios, sino como sabios. Esto es algo bien importante, entender lo que es la sabiduría y por qué el Señor nos dice que tenemos que caminar como sabios, porque tenemos que aprovechar el tiempo, porque los tiempos son ¿qué? Malos. Cuando hablamos de caminar en sabiduría, ¿es sabiduría de dónde? Del cielo, no es sabiduría humana. Hoy hablábamos en la clase que teníamos esta mañana sobre eso. No es lo mismo la sabiduría humana que la sabiduría que viene del cielo. La sabiduría humana se trata de adquirir mucho conocimiento. Conocimiento, sí, con el que tú ejecutas ciertas funciones, pero no te ayuda nada en tu caminar con Dios. La sabiduría que viene del cielo es muy diferente. Esa es una que nos capacita para hablar, actuar, reflejando que el carácter de Cristo en medio de toda circunstancia. A veces nos complicamos con tratar de entender qué es sabiduría. Y la sabiduría se trata de eso, es entender el carácter de Dios y el carácter de Cristo que se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Y cuando tú conoces el todo y conoces ese carácter, así es como tú debes reaccionar y utilizar la palabra del Señor ante cualquier circunstancia de vida, sea la que sea. Pero muchas veces reaccionamos en nuestra humanidad de la forma incorrecta. Y eso es una buena prueba que tenemos nosotros que hacernos para saber cuánto he alcanzado de esa sabiduría del Señor. Cuando tengo una situación y un problema, ¿cómo reacciono? En la clase, vuelvo y lo repito, del escudero decíamos que muchas veces tenemos la armadura de Dios puesta y tan pronto surge un problema, lo primero que hacemos es coger el yelmo, nos los quitamos y ¡pam! Y ahí va el carácter y la ira y todas estas cosas que no compone nada cuando estamos hablando de gente creyente, ¿verdad? Por eso es sumamente importante entender lo que es esa sabiduría del Señor. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Tiene que ver con la intimidad, con la comunión que hagamos con el Señor. Mientras más busquemos de Él, más vamos a adquirir ¿de qué? De su conocimiento y de su sabiduría. Debemos conocer el carácter de Dios y seguir trabajando hacia la estatura del varón perfecto. El carácter de Dios se encuentra entre Génesis y Apocalipsis, como les dije. Y tenemos que conocerlo porque es una pieza clave en el caminar del Señor. Y vamos a ver más adelante por qué. Nuestra reacción ante las pruebas de la vida van a determinar nuevamente cuán cercano estamos al Señor y cuánta de esa sabiduría ha crecido en nosotros. Vamos a la próxima porción de la Escritura que está en Proverbios 2, 1 al 5.
Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, oigan esa palabra, entonces, primer entonces del Señor en el día de hoy, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor aquí? Que sin sabiduría no hay qué. No hay conocimiento de Dios y no vas a poder entender lo que es temor de Dios. Esto está en su palabra. Y toda la palabra es inspirada por Dios y estamos claros en eso. O sea, la sabiduría es el primer paso antes de estar hablando de temor de Dios y obediencia. Porque muchas veces tratamos de entender lo que es el temor de Dios sin tener ni una pizca de sabiduría o estar a unos niveles bajos de sabiduría de Dios del cielo, y se nos hace muy difícil. Se nos hace muy difícil poder entender el concepto de temor de Dios cuál es nuestro deber para con Él, ¿verdad? Aquí te dice en el versículo que sin sabiduría no podemos entender el temor de Dios y mucho menos encontrar su conocimiento. Sin temor de Dios no podrás ser obediente. Uno lleva al otro, es un ciclo. Es un ciclo del cual tenemos que estar siempre alertas y mejorando cada día. La sabiduría nunca puede dar beneficios si no es recibida y atesorada. La intención de Dios es que tú y yo hagamos suya su sabiduría. Y debemos aprenderlo ¿en dónde? En su palabra. No se trata de cuánta Biblia sabemos, se trata de cuánta Biblia está en nuestro corazón. Cuando tenemos todo acá arriba, se nos hace difícil entender y ponerlo en práctica. Cuando todo ese conocimiento bíblico está aquí en tu corazón y la palabra del Señor es parte tuya, tus acciones y tu día a día está basado en ¿qué? En la palabra. Hoy poníamos un ejemplo y vuelvo y hago referencia a la clase porque me fue curioso que muchas de las cosas que íbamos a estar predicando en el día de hoy, el tema salía a relucir en la clase también en la mañana, y es que es un mismo espíritu y el Señor estaba hablando desde temprano el mismo mensaje. Hablábamos de que esto es bien sencillo y es como cuando tenemos un libro de recetas de cocina. Usted va y aprende del libro de recetas, se las memoriza todas y no hace nada más con ellas. El día que le toca hacer la receta no tiene ni idea de cómo empezar. No es lo mismo cuando usted coge el libro de recetas, se lo estudia, lo pone en práctica, la ejecuta, hace el plato 1 o 2 veces, lo perfecciona, y así mismo es la palabra del Señor. Cuando nos la aprendemos, la ponemos en práctica y vamos perfeccionando y mejorando en nuestras debilidades, entonces que empezamos a caminar en dirección de la estatura de ese varón perfecto. Y de eso se trata la sabiduría. Se trata de deleitarse en hacer lo que nuestro Padre quiere de nosotros, porque se encuentra ¿en dónde? En nuestro corazón. No es una obligación. La obediencia no es una obligación. El temor de Dios no es una obligación cuando tienes los niveles de sabiduría necesarios. Porque todo lo haces ¿por qué? Por amor. Por amor a ese Padre. El mismo amor de Padre que Él tiene hacia nosotros, cuando tú como hijo correspondes de la misma manera, haces las cosas ¿por qué? Porque salen de ti. No porque te están obligando, te están observando, o piensas que hay alguien con un checklist haciéndote X o marcas, ¿verdad? En tu libro de la vida. No se trata de eso, se trata de que cuando tú sabes las cosas de corazón, las vas a hacer por amor a Dios. Esto implica que esfuerzo, hay que comprender. La sabiduría, discernimiento y comprensión deben buscarse como si fuera, la palabra nos dice, como si fuera plata y tesoros escondidos. Es algo de mucho esfuerzo. Cuando te habla de buscarla como si fuera plata, porque te está hablando básicamente, literalmente buscar plata en donde, en una mina, en las piedras, sacarla. No es lo mismo que ir a la joyería, que es bien fácil, ¿verdad? Es algo que requiere mucho esfuerzo.
Y llegar a esos niveles de sabiduría que necesitamos nosotros como hijos de Dios requiere esfuerzo. La búsqueda de la sabiduría requiere de acciones por nuestra parte. Por eso les dije al principio que tenemos que actuar, tenemos que esforzarnos, levantarnos y empezar a caminar en esa dirección. Hay que recibirla, hay que atesorarla, hay que inclinarse hacia ella, hay que aplicarla, hay que clamarla, hay que declararla, buscarla, esforzarse, disponerse. Y puedo seguir añadiendo calificativos que todos lo que hacen es ponernos a sudar, porque hay que dar la milla extra, porque hay que esforzarse en alcanzar esa sabiduría. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es sabiduría, la que viene de lo alto. Cuando trabajamos en el fruto del Espíritu, la gloria es para el Señor. Cuando trabajamos en el fruto del Espíritu en nuestras vidas, entonces estamos trabajando ¿en qué? En alcanzar la sabiduría de Dios. Es bien importante, bien importante. El fruto es en singular. Siempre digo lo mismo cuando hablo del fruto del Espíritu. El fruto es en singular, lo que quiere decir que debemos trabajar en todos y no solo en algunos, porque el todo de ellos compone un fruto. Lo vemos en Gálatas 5:22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El conjunto de todos ellos compone el fruto. Y cuando trabajamos en ellos, alcanzamos ¿qué? La sabiduría de Dios. Y ante las situaciones de este mundo, o situaciones familiares, o las situaciones de nuestro trabajo, sea la que sea, reaccionamos entonces de la forma correcta. Reaccionamos en amor, porque tenemos ese conocimiento de Dios en nuestras manos. Cuando usted tenga una situación porque esto es bien importante, yo siempre pienso que cuando uno predica o cuando uno parte de una clase, una enseñanza, ahora mismo yo estoy siendo ministrado en este proceso también. No piense que porque estoy hablando de esto aquí, tengo todo esto bajo control. No necesariamente, ¿verdad? Es que la vida que siempre hay que trabajar, tenemos nuestras fortalezas y debilidades. Lo importante es reconocer cuáles son esas debilidades y trabajar en ellas. Usted cuando revisa el fruto del Espíritu, va por cada uno de ellos y ve cuál es el que está flaqueando. Si es paciencia, póngase a trabajar con el Señor en el desarrollar paciencia. ¿Para qué? Para que la sabiduría de Dios lo alcance y su vida sea una mucho mejor. Porque los tiempos van a ser malos y tenemos que estar listos para eso. ¿Ok? Cuando hablo de paciencia, mi familia me mira. Y yo sé por qué. Estamos trabajando en esa área también. Amén. Amén. La sabiduría de Dios actúa motivada por la compasión, y sus acciones dan como resultado buenos frutos. No hay otra. La sabiduría que viene del Señor no crea divisiones. Persevera hasta que se alcanza un entendimiento. Bien importante. Tan pronto estamos hablando del tema divisional, de divisiones, de conflicto, en las parejas se habla de divorcio, se habla de separaciones. Ahí no hay sabiduría de Dios ninguna. Lo que hay es un montón de cosas por resolver, que simplemente con acercarnos más al Señor lo vamos a poder entender y vamos a encontrar la solución. Todo lo hace con sinceridad, sin fingimiento, porque sale de lo profundo de un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. Es sumamente importante que nuestro testimonio, que seamos llenos del Espíritu Santo, porque ese es el único que puede poner en control
todo este desorden que hay en nosotros, ¿verdad? Nosotros somos una composición de diferentes cosas. Hay una primeramente que es la carne. ¿Y la carne qué es? El ego. Eso que está aquí, ese yo. Todo lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que yo quiero. ¿Okay? Después hay una porción que se va desarrollando y educando con el mundo. Con la escuela, con la abuelita, con el abuelito, con papi y mami cuando no eran cristianos. Los tíos, la universidad, nos llenan de un montón de conocimiento que no necesariamente tiene que ser conocimiento sobre el reino de los cielos, ¿verdad? Y todos esos valores que nos imponen y nos enseñan desde pequeños crecen con nosotros. Y cuando llegamos ya a una edad adulta, eso está allí y se nos hace muchas veces difícil poder identificar cuál es ese problema. ¿Por qué yo soy así? ¿Cuál es esa culpa que estoy cargando que me lleva a ser el que falta de paciencia en la casa, el que por todo tiene que abrir la boca o decir algo que no es correcto, ¿verdad? O tiene que pensar en las soluciones que son incorrectas en la familia? Son una serie de composiciones que van haciéndonos como seres humanos, y el único que puede poner todo eso en control y sanarlo, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Y por eso es tan importante tener una relación bien estrecha con el Señor, para que Él ponga en control todas esas problemas o problemáticas que nos sacan de balance. En muchas situaciones, tu personalidad o tu carácter, tú siempre vas a seguir siendo el que eres. Una persona que es pacífica, pasiva, siempre va a ser así. Una persona que es más activa, que le gusta ser más, ¿cómo lo describimos? El que siempre lleva la batuta y siempre quiere que todo el mundo esté con él, siguiéndolo donde quiera, esa persona siempre va a ser así. Pero entonces el Espíritu Santo se encarga de ¿qué? De coger esas áreas de tu vida, alinearlas para usarlas a favor del reino de los cielos. Porque no todos tenemos que ser iguales. La sabiduría de Dios es necesaria para poder entender el temor de Dios, el cual es sinónimo de amar a Dios sobre todas las cosas, el cómo no fallarle si lo amamos de sobremanera, el cómo no fallarle si aborrecemos el mal por el amor que le tenemos. Cuando eso está en nuestro corazón, sin el esfuerzo en la búsqueda de la sabiduría de Dios, fallaremos definitivamente en nuestro temor al Señor y el conocimiento de Dios, que es la intimidad personal con Él a través de la obediencia de su palabra. O sea que estamos hablando de tres cosas aquí: sabiduría, temor del Señor y obediencia. Las tres están de la mano y no podemos estar brincándonos los pasos. Muchas veces nos da trabajo obedecer porque el temor del Señor es débil, porque no hay sabiduría. Es necesario que nos desarrollemos en esos tres ámbitos, porque los tres van cogidos de la mano. Yo pensé que tenía aquí como para 3 horas, pero voy bien rápido y yo creo que son los nervios. Así que parece que vamos a salir temprano hoy. Vamos a dar la próxima porción de la Escritura, Job 11, 13 al 19. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces, segundo entonces del Señor, levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Qué entonces más hermoso, ¿verdad? Que muchas promesas nos hace el Señor, pero son en base ¿a qué? A 4 cositas que tenemos que hacer nosotros. 4 nada más. Primera, si tú dispusieres tu corazón.
Disposición de corazón. Hermano, a veces suena algo bien sencillo, pero es la parte más difícil cuando no somos creyentes, ¿verdad? Cuando no hemos aceptado al Señor, ese es el empujoncito inicial, porque el Señor nos da algo que se llama libre albedrío. La decisión está en nuestras manos. Y para poder tomar una decisión tiene que haber ¿qué? Disposición. Cuando ese corazón se alinea con el corazón de Dios y esa disposición nace en nosotros y damos el paso al frente, ese paso al frente que nos va a llevar a reconocerlo como su Salvador, o ese paso al frente que nos va a llevar a activarnos en un ministerio en la iglesia, o ese paso al frente que me va a llevar a por fin tomar una decisión a favor de mi familia, o ese paso al frente que por fin me va a poner en una posición de automejoramiento, de mejorar yo en mi crecimiento como cristiano. Y el Señor, esa es una de las áreas que más le pone énfasis en nuestras vidas, porque Él se queda quieto esperando a que esa disposición nazca en ti y seas tú el que va a dar ese primer paso. Es el paso más difícil en la mayoría de los casos y es ese primer paso que te lleva a poner tu vida en control y orden. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se necesita de mucha disposición. Y esa disposición es la que nos lleva ¿a qué? A despertar cuando estamos dormidos de entre los muertos. No importa que estemos caminando en el camino estrecho como cristianos, podemos estar dormidos entre los muertos, no haciendo lo que tenemos que hacer, no haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Y es bien importante esa disposición de corazón. Paso número 1. Cuando experimentamos el primer amor para con Cristo, experimentamos una lluvia de disposición. Yo no sé si muchos de ustedes se pueden remontar a esos primeros días cuando se convirtieron primeramente al Señor, ¿verdad? Y aceptaron a Cristo como el Señor. Hay algo que siempre el cristiano habla del primer amor, y es una inundación que ocurre en tu ser, en tu espíritu, donde te apasiona de pronto todo lo que tiene que ver con el Señor. Y te pone en una búsqueda insaciable de todo lo que tiene que ver con el Señor. Pero sabes que llega un día en que decimos el primer amor se fue. No se fue. Eso siempre está en ti. Lo que pasa es que el Señor baja el volumen para entonces ahora darte la oportunidad a ti. ¿Ok? Porque Él te da a ti el libre albedrío, la decisión. Tú decides qué hacer. Y entonces eres tú el que tienes que seguir apasionadamente buscando del Señor. Eres tú el que tienes que seguir con esa disposición de corazón encendida en todo momento. Y muchas veces cuando nos retiramos de las cosas de la iglesia o nos retiramos de nuestro crecimiento como cristianos, se debe a que nosotros estamos tomando la decisión de apagar ese primer amor. ¿Ok? Amén por eso. Segundo punto, y extendieres a Él tus manos. Y extendieres a Él tus manos. Sinónimo de confesión de fe, de entrega, de rendición y compromiso. Dejarlo todo en sus manos y entregar tu vida por completo a tu Creador. No continuar luchando en contra de tu llamado o para lo que fuiste creado. Permitirle a Dios que continúe su obra en ti, poniendo al lado nuestro yo, sacando ese ego del medio. Que el Espíritu Santo continúe desarrollando su fruto en ti y en todos nosotros. Con la boca se confiesa para salvación. Clama a mí y yo te responderé. Levántate de entre los muertos. Extiende a Él tus manos. Tan sencillo como eso. Punto número 1, ¿cuál era? Disponer nuestro corazón. Punto número 2, extiende a Él tus manos. El punto número 3, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echaras de ti.
si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echaras de ti. Muchas veces confundimos la iniquidad con el pecado. Y el pecado es simplemente una consecuencia de la iniquidad. A la iniquidad le podemos llamar la carne en muchas ocasiones. Es eso que tenemos en nosotros que tiene que ver con el mal, con la falta de misericordia, con el pensar solamente en nosotros, que cuando tomamos una decisión incorrecta que atenta contra nuestra familia, nos lo llevamos enredado porque estamos pensando solamente en quién, en nosotros. Lo mismo puede suceder en la iglesia. Esa iniquidad es lo que nos puede llevar a tomar una decisión que vaya en contra del ministerio, que vaya en contra de la visión de la iglesia. Y el pecado es simplemente la consecuencia de eso. Por eso el Señor dice que hay que remover la iniquidad de nuestras manos. No dice remover el pecado. El pecado es el resultado de. El Señor se va a la raíz del problema. Y la raíz del problema se llama iniquidad, señores. Y cada uno de nosotros tiene una porción de esa iniquidad en nosotros. Si al día de hoy todavía tú no estás dedicado a removerla por completo. El salmista decía, muéstrame el pecado oculto. O sea, cuántas cosas nosotros podemos estar haciendo todavía al día de hoy que tienen que ver con este tema y nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien. Todavía cuántas cosas podemos estar haciendo sin ninguna mala intención y nos llevamos varias cosas de por el medio. Yo digo, cosas tan pequeñas como, esto es un ejemplo bien del mundo, como cuando lleno mis taxes y un amigo me recomienda, pero si ponemos esto aquí, ponemos esto acá, aunque no sea verdad, te reembolsan $1,000. No hagan eso. ¿Sabes por qué? Porque estás bregando con el mal. Y cuando metes el mal en la receta, nada bueno va a salir de ella. Y aunque ese día recibiste los $1,000 y te los disfrutaste, ¿sabes qué? No están bien. No estaban bien. Lo mejor que uno puede tener es una conciencia limpia. Como dice el Señor en su primer resultado del entonces levantarás tu rostro libre de mancha. Porque cuando hay cositas así, pequeñas zorras que se meten en nuestro hogar, tú sabes que es difícil levantar nuestro rostro libre de mancha. Porque cuando lo vas a hacer, sientes algo que se llama culpa. Y es mejor estar libre de ella. ¿Ok? El tema de la iniquidad es uno que podemos estar hablando varios días de él. Pero es sumamente crítico e importante que todos nosotros sepamos que está ahí, que breguemos cada uno de nosotros con él de una forma personal, muy personal, porque cuando empezamos a dominar esa área de nuestras vidas, el pecado empieza a bajar en intensidad. ¿Ok? Sabemos que siempre tendremos el gran problema de esta carne que está con nosotros, ¿verdad? Y de tomar estas decisiones incorrectas. Pero mientras más estemos conscientes de la raíz del problema, más probabilidades tenemos de evitar las consecuencias. Siempre recuerdo la prédica del hermano Juan hace un tiempo, que ese día yo no estaba en la iglesia, la vi por internet, en YouTube, y recuerdo que él mencionó algo que es bien importante y yo lo usé muchas veces en mi vida. Al principio, antes de ser alcanzado por el Señor, cometí infinidad de errores, infinidad de problemas. Un pecador. Vamos a hacerlo de la forma clara y correcta, ¿verdad? Y luego que el Señor me tocó y hizo lo que hizo con mi vida y me convirtió en un nuevo hombre, con todo y que me convirtió en un nuevo hombre de la forma en que lo hizo, de la forma milagrosa en que lo hizo, donde hubo vicios y problemas de mi vida que desaparecieron de mi vida simplemente porque Él los arrancó. Y ya yo no estaba ni consciente de ello. Como quiera, yo nunca jugué con eso. Como quiera, yo nunca jugué y zarandeé con el pecado. O más aún, jugué o zarandeé con la iniquidad que podía haber en mí todavía. Un ejemplo les voy a decir, una persona que sufre de problemas de alcohol,
¿Qué hace metido en una barra con amigos aunque no beba? Sabes lo que te va a pasar, ¿verdad? El alcohol va a poder más que tú. Y así hay un montón de circunstancias en la vida donde si sabemos que tenemos un problema o hemos caído en momentos de la vida por X o Y circunstancias, no sigas coqueteando con eso, porque eso siempre te va a estar siguiendo. Y el maligno conoce todas esas cosas y va a usar precisamente eso para hacerte caer nuevamente. De eso no hay duda, porque Él sabe cómo hacerte tropezar. Él sabe qué hacer. Y recuerdo que en la prédica del hermano Juan dijo una palabra que es clave. Huye. Huye. Huir. No es quién es el más fuerte. No, yo puedo contra eso. Yo puedo estar en la barra todo el día y no darme ni un palo. Huye. No entres, no vayas. Lo mismo te pasa si tienes problemas de matrimoniales, los que fueran. Lo que te llevó a caer una vez, no permitas que estés cerca de ti y te lleve a caerte otra vez. Huye de todas esas circunstancias, huye de esos ambientes. Hay momentos en la vida que es hasta saludable un cambio de trabajo. Cuando por culpa del trabajo, las circunstancias del trabajo, caigo y yo pienso que puedo seguir allí y yo seguiré luchando contra eso, gran error. Huye, huye, sal de ese lugar y ve un lugar donde puedas tú tener paz y no seas tentado constantemente. Amén. El cuarto punto se llama tu casa. Y dice, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Primero fue disposición de corazón. Segunda fue rendición, levantar a Él sus manos. Tercera, bregar contigo mismo, con tu iniquidad, sacarla de tu vida, de tus manos. Y la cuarta, que no permites que en tu casa more la injusticia. ¿Cuán seguros estamos nosotros que en nuestra casa no mora la injusticia? Y hay que estar muy conscientes de lo que significa eso, ¿verdad? Ahorita mencioné las pequeñas zorras que se meten por debajo de la puerta. ¿Estás tú en control de todo lo que sucede en tu casa? ¿Sí o no? ¿Qué cosas pueden estar sucediendo en tu casa que tú no tienes idea o no tienes el control? Yo digo que esto a veces es hasta un simple artículo de decoración. Podemos tener una esfinge preciosa que compramos en Marshall, de esas que son budistas, y la ponemos en nuestra sala en una credenza. Qué linda se ve la oriental, porque no tenemos ni idea de lo que eso representa. Eso se llama un anatema, y eso es parte de traer injusticia a tu hogar. Y hay que estar bien consciente de todas esas cosas, porque algo que es bien curioso es que las cosas espirituales, para el que no está convertido y él no cree en Cristo, piensa que son locura. Pero una vez tú tienes el conocimiento que viene a través de tu relación con Dios, sabes que esas cosas no son locura y son reales. Porque nosotros no somos ni islámicos, ni budistas, ni cualquier otra religión que haya en este mundo, ¿verdad? Y el Dios es claro, nuestro Dios es celoso con lo que es la idolatría. Y tenemos que estar bien conscientes que en nuestra casa no more la injusticia por una tontería como esa, que para nosotros puede ser una tontería. Nuestra casa tiene que estar limpia de toda injusticia. El comportamiento de nuestra familia, de nuestros hijos, yo sé que muchas veces es muy difícil, pero usted preocúpese por lo menos de sembrar la buena semilla y dar el ejemplo correcto. Modélele a sus hijos lo que ellos tienen que llegar a hacer. Cuando ellos sean adultos y toman sus propias decisiones, eso es otra historia. Pero usted hizo lo correcto. Son cosas que a veces nos toma tiempo entenderlas y darnos cuenta,
pero son realidades de la vida y sumamente importantes para evitar que en nuestra casa more la injusticia. Pueden haber muchísimos factores adicionales y situaciones familiares que no son en nada alineadas o en relación con el reino de los cielos. Y usted tiene que estar pendiente de todas esas, tomando acción con su familia, consciente en amor, haciéndolos parte de este proceso. Porque esto no es usted solo, esto somos todos unidos, esforzados. ¿Por qué? Por lograr que el Señor nos bendiga, como dice en su palabra. Y el entonces que Él menciona allí se haga rema en nuestras vidas. Abrazando el temor de Dios mediante la sabiduría que nos lleva a la obediencia y nos lleva al entonces de Dios. Y dice su palabra nuevamente: entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, sin culpa, y serás fuerte y nada temerás. No importa las circunstancias, estarás de pie. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Porque los tiempos son malos. Las cosas no se van a poner mejor. Las cosas están difíciles en estos días. Aunque oscureciere, será como por la mañana. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque nos esforzamos en nuestro caminar cristiano. Tendrás confianza porque hay esperanza. Ante toda circunstancia, siempre tendrás confianza y confiarás en lo que el Señor va a hacer. Porque hay esperanza, hay fe, no podemos perderla. Mirarás alrededor y dormirás seguro. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Un salmo tan sencillo y algo tan sencillo en la vida, y a veces nos da mucho trabajo. Porque cuando pones la cabeza en la almohada, te sigue la culpa, te siguen las malas decisiones y empieza la cabeza a dar vuelta y a dar vuelta. Y a ver cómo resuelvo esto ahora en la almohada, ¿verdad? Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Estamos viviendo tiempos donde se necesita un ejército de soldados de Dios allá afuera y aquí adentro. Para que haya muchas personas, que hay muchos en búsqueda de ¿qué? De ayuda. Y muchos suplicarán tu favor. La gracia que Dios ha depositado sobre ti, lo que muchos ven que hay sobre ti y anhelan, lo van a buscar. Y tú tienes que estar preparado para darles de lo que has recibido. ¿Cuántos beneficios llegan a nuestras vidas al disponernos humildemente a buscar al Señor? Con simplemente comenzar con ese primer paso de disposición de corazón. Rendirnos ante Él, levantando nuestras manos. Haciendo eso todos los días de nuestra vida sin cesar. Revisándonos cada uno de nosotros y sacando toda esa iniquidad que pueda haber en nosotros. Velando por nuestra familia, por los que Dios nos encargó. Y no solamente la familia en tu casa, esta familia que está aquí. No permitiendo que more la injusticia en tu familia. Y cuando logramos hacer todas esas cosas juntos, veremos grandes resultados en el reino de los cielos. Y más aún en tu vida, en medio de los malos tiempos. Como nos dijo el Señor al principio, despiértate de entre los muertos. Camina como sabio. Busca de la sabiduría sin cesar, para que puedas entender el temor de Dios y abrazar el conocimiento de Dios. Que cuando hagas estas cosas las hagas de corazón, porque sale de ti. Y la obediencia será fácil, porque haremos las cosas. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro papá.
no porque nadie nos está obligando a comportarnos de alguna u otra manera. Este es todo el mensaje que tengo para la iglesia hoy, en el día de hoy. Espero que la misma haya sido, como dice su palabra, cumplido el propósito para el cual fue enviado. Por favor, no lo dejen ahí. Tomen esto, además de hacer una prédica, tómenlo como una enseñanza. Es bien importante que sigamos trabajando cada uno de nosotros, porque no creo que haya ninguno aquí de nosotros que lo haya alcanzado todo ya. Y es bien importante que sigamos trabajando en esas áreas de nuestra vida. ¿Okay? Vamos a orar, vamos a ponernos en pie, vamos a orar por todo esto. Gracias te damos, Señor. Bendice las vidas de todos nosotros, de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a caminar como dice tu palabra, Señor. Primeramente a levantarnos, a despertarnos de entre los